Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, pertenecientes al curso de Automatización Industrial, grupo número A, el cual está conformado por Mauricio Conforme Macías, mi persona, Tuárez Merchán Cristian, Varas Fuentes Coralia, Ochoa Yaguana Dixon y Vera Castro José. Pues bien, nuestro tema de proyecto es la automatización de luminaria. Pues primero tenemos que definir lo que es automatización. Pues se define a un sistema automatizado como aquel que es capaz de reaccionar de manera automática, sin intervención de operadores ante los cambios que se pueden producir en el mismo, ejecutando acciones adecuadas para cumplir con la función para la cual fue implementada. Pues bien, ahora definamos lo que es iluminación. La iluminación tiene como objetivo primordial facilitar el modo de apreciar visualmente las cosas dentro de un contexto espacial, ya sea alumbrado público, interior, etc., la cual generará un ambiente visual que satisfaga todas las necesidades que se basan en ser confortable, seguro o productivo. La implementación errónea de la iluminación puede ocasionar deslumbramientos, sombras, produciendo cansancio visual, mental y, en el peor de los casos, accidentes. La automatización de luces nos permite operar de manera ininterrumpidamente, generando un control cómodo y remoto, con un nivel de precisión mucho más elevado que uno manual, aumentando de esta manera la eficiencia energética y reduciendo costos de manera significativa. En el presente proyecto se construirá un módulo para la automatización de sistemas de alumbrado y además de distintos sensores que se aplicarán en el mismo, los cuales serán controlados mediante señales eléctricas utilizando un PLC y sus aplicaciones modernas. Nuestro objetivo es aplicar las diferentes características técnicas en sistemas de iluminación inteligente mediante lo aprendido en este curso. A continuación les hablaré sobre los tipos de sensores que se utilizarán. Estos sensores trabajarán con 110 voltios sobre 12 DC. Los sensores que utilizaremos el PIR sensor, el Passive Infrared, que en sus siglas en español significa sensor infrarrojo pasivo. Este detecta la radiación infrarroja emitida de forma natural por la persona o animal que pasa por delante de su campo de acción, y de este modo señalan su presencia. La distancia máxima es de 6 metros. También utilizaremos un Beam Sensor Optics. Son barreras de infrarrojas IR activas, 30 metros cableadas con selección de canales. Además cuentan con un LED de alineación, selección de canales y su clasificación IP65. También utilizaremos un Door Sensor. Es un dispositivo de seguridad que se usa para identificar cuando se abre una puerta y que ésta accione automáticamente. Las alarmas configuradas de este dispositivo, tales como luces, cámara u otros dispositivos inteligentes. También utilizaremos un sensor fotoeléctrico. Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. También implementaremos una alarma de gas. Este detector de gas puede identificar y localizar gases licuados, tales como propano, gas natural y fuel. Con el detector de gas podrás garantizar la seguridad en el hogar. Los gases que detecta son ácido sulfhídrico, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, cloro, cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y amoníaco. También será capaz de identificar compuestos orgánicos volátiles. Muchísimas gracias. A continuación, mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dixon Ochoa. A continuación de lo ya expuesto por mi compañero, yo les voy a explicar sobre la distribución de las luminarias y las tablas de verdad. Para comenzar, les voy a proyectar imágenes de un antes y un después de haber establecido las luminarias en la casa. En esta primera imagen se puede observar que no tenemos todavía ninguna red de distribución eléctrica. En cambio, en esta segunda imagen ya se puede apreciar cómo hemos distribuido y establecido las diferentes luces en cada parte de la casa. Bueno, ahora vayamos a la planta baja, específicamente al garaje. Aquí tenemos el circuito 1. Nosotros decidimos colocar dos focos blancos y un ojo de buey amarillo, o también llamado dicroica, las cuales se activarán a través de una fotocelda, que esta apagará las luces cuando salga el sol y las encenderá cuando ya empiece a oscurecer. Circuito 2, que se encuentra en el jardín. Aquí colocamos dos pares de PIR sensor, las cuales encenderán 5 luces que se encuentran alrededor del patio cada vez que registre movimiento. Ahora vayamos al circuito 3, que se encuentra en las escaleras. Aquí colocamos un PIR sensor, la cual activará dos ojos de buey blanco. El circuito 4 lo tenemos entre el patio de servicio, la cocina y la alacena.
Este consiste en dos focos en el patio de servicio, dos en la cocina y uno en la alacena, las cuales funcionarán a través de un interruptor simple para cada uno. El circuito 5 lo encontramos exclusivamente en la cocina, consiste en un peer sensor que activará 5 ojos de buey amarillo, pero solo funcionarán de 10 de la noche a 5 de la mañana. El circuito 6 lo encontramos entre el jardín y el patio de servicio, consiste en dos pares de beam sensor ópticos conectados en L que activarán las 5 luces del patio, además de una alarma cada vez que una persona trate de ingresar a la casa a través de las paredes del patio de servicio y del jardín. El circuito 7 y el circuito 8 se encuentran en la sala. El circuito 7 consiste en un sensor de aplausos que activará 3 lámparas RGB, es decir, que cambiarán el color de la luz, y un candelabro que se accionará de manera manual a través de un interruptor conmutado. El circuito 9 se encuentra entre el vestíbulo, el comedor y el baño. Consiste en dos focos en el vestíbulo, uno en el comedor y uno en el baño. El vestíbulo se accionará a través de dos interruptores conmutados, así mismo también el comedor. En cambio, el del baño será a través de un interruptor simple. El circuito 10 se encuentra entre los baños de la planta alta y la recámara principal. Dos focos en cada baño, dos lámparas touch al costado de la recámara principal de color amarillo y dos focos blancos conmutados en la parte central de la recámara principal. El circuito 11 lo establecimos en el closet de la habitación principal. Consiste en un door sensor que activará 3 ojos de buey cada vez que abramos el closet y los apagará cada vez que lo cerremos. El circuito 12 lo establecimos en cambio en el closet de la habitación 2. Este en cambio a través de un door sensor activará 2 ojos de buey. Asimismo, el circuito 13 se encuentra en el closet de la habitación 3. Este también activará a través de un door sensor 2 ojos de buey. El circuito 14 se encuentra entre la recámara 2, la recámara 3 y la sala de TV. Consiste en dos focos en cada cuarto activados de manera manual y un foco en la sala de TV que será conmutado. El circuito 15 se encuentra entre la recámara principal y la recámara 2. Este consiste en un peer sensor que accionará un ojo de buey cada vez que registre movimiento en esta zona. El circuito 16 se encuentra en el balcón de la recámara 2. Este consiste en un door sensor que activará 2 ojos de buey, pero funcionará solamente de 6 de la tarde a 5 de la mañana. En cambio, el circuito 17 se encuentra en el balcón de la recámara principal. También consiste en un door sensor que activará también 2 ojos de buey y asimismo funcionará de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Por último tenemos el circuito 18 que consiste en la alarma de gas. Nosotros decidimos colocar dos alarmas de gas, uno en la cocina y otro situado entre el vestíbulo y el comedor. La alarma de gas es un detector que nos indica la presencia de algunos gases en específico y se puede configurar para diferentes casos, como puede ser el de apagar los quemadores de la cocina, el de cortar la energía eléctrica de la residencia, entre otros. Ahora les voy a presentar las tablas de verdad. Cabe recalcar que aquí no se tomó en cuenta los circuitos manuales. Para conocer cuántos estados tiene cada tabla de verdad, utilizamos la fórmula de 2 elevada a la n, en donde n es el número de entradas que tiene cada circuito. Aquí en el primer circuito, que era del garaje, como solo tenemos una entrada que era de la fotocelda, entonces 2 elevada a la 1 es 2. Por ende, esta tabla de verdad tiene dos estados. Aquí utilizamos una puerta lógica OR. Para el segundo circuito, que era del patio, como tenemos dos entradas, entonces el número de estados va a ser 4. Aquí utilizamos 3 puertas lógicas OR, una puerta lógica AND y además del horario de los peer sensor. El circuito 3, que era de las escaleras, como solo tenemos una entrada, entonces tendremos solo 2 estados y utilizamos también una puerta lógica OR. En el circuito 5, que es de la cocina, tenemos una entrada y una salida y una puerta AND. En el circuito 6, que es del patio, tenemos 2 entradas, por ende 4 estados. Aquí tenemos una puerta lógica OR para que la sirena se active con cualquiera de los peer sensor. En el circuito 7, que es de la sala, tenemos una entrada, una salida, 2 estados y estas se manejan a través de una puerta lógica OR. En el circuito 11, que es del closet de la recámara principal, también tenemos una entrada, una salida, 2 estados y también se maneja a través de una puerta lógica OR. El circuito 12, que es de la recámara 2,
tenemos una entrada, una salida, dos estados y este se maneja también a través de una puerta lógica OR. En el circuito 13, que es la recámara número 3, también tenemos una entrada, una salida y van conectadas a través de una puerta lógica OR. El circuito 15, que es entre la recámara principal y la recámara secundaria, tenemos una entrada, que es el pin sensor, una salida, que era el ojo de buey, y eso va conectado a través de una puerta lógica OR. En el circuito 16, que era del balcón de la recámara 2, tenemos el door sensor y la salida, que son los dos ojos de buey. Esto iría conectado a través de una puerta lógica AND. El circuito 17, que es del balcón de la recámara principal, tenemos una entrada del door sensor y la salida de los dos ojos de buey. Esto va conectado a través de una puerta AND porque tomamos en cuenta la entrada del door sensor y también del horario. Por último tenemos el circuito 18, que es la alarma de gas. Tenemos dos entradas y una salida, que sería la de cortar la energía en la residencia a través del contactor. Aquí en este caso tenemos 4 estados y también tenemos que usar una puerta lógica NOR. Muchas gracias. A continuación la explicación de mis compañeros. Mi nombre es Coralia Varas y les voy a hablar sobre la selección del PLC. Nuestro PLC seleccionado es el modelo Logo 1224 RCE marca Siemens. Tiene 8 entradas y 4 salidas a relé y trabaja tanto con voltaje AC y DC. También vamos a utilizar módulos de ampliación, en este caso 3, ya que nuestro proyecto consta con 16 entradas y 13 salidas. Modelo Logo DM8 1224 DC con 4 entradas y 4 salidas a relé. Y por último vamos a usar un convertidor de AC a DC que trabaja con voltajes de 110 a 300 voltios DC, que es marca Siemens, y modelo Logo Power 1 AC 12 DC y trabaja con 4.5 amperios. Como otro tema a tratar tenemos la simulación del software de Logo. Para ello nosotros establecimos lo siguiente: cuando la salida es 1 significa que el circuito está activo y pasa energía, y si la salida es 0 el circuito está inactivo y no pasa energía. También hay que tomar en cuenta que en nuestro programa de Logo, si el circuito está de color rojo significa que está encendido, y está de color azul está apagado. Para nuestro primer circuito, que se encuentra en el garaje, tenemos como I1 la fotocelda y Q1 las luminarias del garaje, y usamos como compuerta lógica una OR, ya que necesitamos solo que una entrada sea 1 para que la salida también sea 1. También tenemos los circuitos número 2 y número 6, que ambos están ubicados en el patio. El número 2 corresponde a las luminarias, que también van a usar una entrada digital, que solo se la programa en el Logo, que va a estar activa de lunes a domingo desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Para ello usamos una puerta lógica AND. Por decir, tú vas a entrar al patio a las 2 de la tarde, las luces no se te van a prender porque no está dentro del horario establecido. Si entras 6 y media, 6 y 2 minutos, ya se van a prender las luces. Para el circuito número 6 utilizamos también dos entradas, entrada I6 e I7, que son dos de bin sensor ubicados en el patio, y como una salida, como salida Q5 la sirena. Aquí utilizamos una compuerta lógica OR, ya que en cualquiera de las dos paredes que tiene movimiento me tiene que sonar la alarma. Nosotros pensamos que si es de noche también queremos que se nos prendan las luces, y por eso lo conectamos al circuito número 2. Como circuito número 3 tenemos la luz del descanso en la escalera, donde la entrada es I4, un sensor de movimiento, y mi salida Q3 es la luz dicroica, y usamos una compuerta OR. Para el circuito número 5, que está ubicado en la cocina, tiene parte automática y parte manual. Por aquí solo voy a hablar sobre la parte automática, donde la entrada I5 es un peer sensor y la otra entrada es una entrada digital, que solo se la programa en Logo, como dije anteriormente, donde se trabaja de lunes a domingo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto quiere decir que si tú entras a la cocina a las 6 de la tarde, no se te van a prender las luces, porque no está dentro del horario. Por si tú entras a las 11 de la noche, se te van a prender las luces porque está dentro del horario establecido. Ahora continuamos con el circuito número 7. El circuito número 7 se encuentra ubicado en la sala, donde tenemos como I8 un sensor de aplauso, donde tú lo puedes configurar. O sea, un aplauso tú quieres que se prenda la luz, y 2 aplausos tú quieres que se apague la luz.
Y como salida tenemos Q6, que son luces RGB. Y utilizamos una compuerta. Para el circuito número 11 utilizamos como entrada y 9 un door sensor, o sea, lo que tú abres la puerta, se activa el sensor, y como salida tenemos las luces que van dentro del closet y usamos compuerta lógica OR. Así mismo para el circuito número 12, un I10 door sensor, mi salida, las luces del closet que está ubicada en la recámara número 1 y compuerta OR. Mi circuito número 17 con la I11, que es mi door sensor, con mi Q9, que es las luces de mi closet de la recámara número 2, y también utilizamos una compuerta lógica OR. También decidimos poner una luz dicroica entre la recámara principal y la recámara secundaria, siendo nuestra entrada I12 un peer sensor y nuestra salida Q10 dicha luz. También utilizamos una compuerta lógica OR, que con que una sea 1, mi salida es 1. Y si es 0, y si las dos son 0, mi salida va a ser 0, dependiendo de las entradas que yo tenga. Y también utilizamos sensores de puerta en los balcones. Por así, en el circuito número 16, que pertenece al balcón de la recámara número 2, utilizamos como entradas físicas, o sea, se representa en el PLC mi door sensor y 13, y entrada digital un horario de lunes a domingo desde 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Utilizando aquí ¿qué compuerta? Compuerta AND, porque necesito que los dos estén encendidos para que me arroje la luz, o sea, se prenda mi luz y pase energía. Asimismo con mi circuito número 17, donde mi entrada I14 es un door sensor, también tengo entrada digital, mi horario semanal, de lunes a domingo, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y mi salida, las luces del balcón, usando una compuerta AND. Por último, tenemos el circuito número 18, en donde nuestras entradas I5 y I16 son unas alarmas de gas, y nuestra salida I13 esta corta o pasa la energía a la casa. Y se preguntarán qué compuerta usamos aquí. Usamos la compuerta llamada NOR, que es lo contrario de la puerta OR. Esto quiere decir que con que una sea 1, la salida va a ser 0. O sea, cualquier alarma de me detecta algún gas, humo tóxico, me va a arrojar como entrada sería 1, ¿verdad? Y mi salida va a ser 0, o sea, me va a cortar la energía en la casa. Y si no detecta nada, o sea, es 0, mi salida va a ser 1 y va a tener energía eléctrica circulando por todo mi hogar. Mi nombre es José Vera Castro y en esta sección veremos cómo podemos realizar desde cero nuestro tablero de control, los implementos a utilizar y el diagrama unifilar de nuestras instalaciones eléctricas. Bien, en efecto, antes de poder realizar el diseño de cualquier tablero de distribución o un tablero de control, es muy importante conocer el tipo de cargas que se van a manejar, ya sean estas cargas inductivas, capacitivas o resistivas. Previamente, realizar el cálculo de consumo de corriente o carga referente a estos cálculos, podemos definir el tipo de conductor e implementar el enrutamiento. Podemos definir también la protección de los mismos y accesorios anexos a la instalación eléctrica. Pero en esta sección nos concentraremos netamente en el diseño de nuestro tablero de control. Como se supo decir desde un principio, lo que es muy importante es saber el tipo de carga que se va a manejar, ya sea una carga, que es cualquier dispositivo que absorbe energía. En las cargas resistivas, todas las energías se transforman en energía lumínica o en energía calorífica. No hay movimientos mecánicos. La corriente, a su paso por la resistencia, está en fase con la tensión, es decir, ambas tienen el mismo ciclo y pasan por los mismos puntos en el mismo momento, y el ángulo entre tensión y corriente es 0. En cambio, las cargas inductivas generalmente son aquellas en las que la electricidad circula a través de la bobina. Normalmente son motores tales como ventiladores o transformadores que se encuentran en la mayoría de los aparatos electrónicos como neveras, etc. En pocas palabras, la carga inductiva es aquella en la cual la energía se transforma en movimiento mecánico, y en este caso la corriente está retrasada respecto de la tensión a 90 grados. Aquí ya sabemos los tipos de cargas resistivas e inductivas. Tenemos que saber que los LED son principalmente cargas resistivas. Bien, ya conocemos nuestra carga, ahora nos corresponde calcular el consumo energético de la misma. En efecto, debemos calcular la carga de nuestro tablero y lo podemos realizar analizando circuito por circuito. Como ya lo explicaron mis colegas, el tipo de luminaria que empleamos y su consumo en watts, ya tenemos el consumo y el voltaje operacional.
Ahora debemos calcular la corriente. ¿Cómo vamos a calcular la corriente? Fácil. Tenemos potencia 120 watts. El voltaje operacional de la luminaria 110 voltios o 120 voltios. Realizamos la operación y obtenemos la corriente. Y esto lo replicamos en los demás circuitos adyacentes que tengamos en nuestro tablero. Bien, una vez ya obtenido el consumo eléctrico, ya podemos definir el calibre del cable a utilizar en nuestra instalación. Nos podemos regir por la tabla del fabricante o podemos seleccionar AWG 18 que aguanta o soporta amperios hasta 9.5. Conociendo ya esto, podemos seleccionar nuestro breaker de protección para nuestro cable. Como el consumo no es de más de 2 amperios para el cálculo que hicimos para el circuito 1, seleccionamos un breaker de 1 polo 6 amperios, línea TIC9, que es marca de Schneider, de baja tensión, tipo de curva B. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué el tipo de curva B? Las corrientes de sobrecarga en instalaciones domésticas son generalmente bajas, por lo que un dispositivo de tipo B es adecuado. Por ejemplo, las corrientes de arranque asociadas con 1 o 2 lámparas fluorescentes o el motor de un compresor de una refrigeradora no causa disparos no deseados. Este tipo de disjuntor se utiliza para cargas puramente resistivas o cargas con un componente inductivo muy pequeño, como circuitos de iluminación, que es en este caso nuestro proyecto en el cual estamos trabajando. Y a la vez de esta protección nos ayuda a prevenir frente a un cortocircuito o descarga una lesión al operario, y este saltará automáticamente más rápido que un breaker tipo D o tipo C, que su curva de disparo es otra. Bien, ya poco a poco vamos analizando y obteniendo los materiales a emplear. Ahora bien, como sabemos, ya dicho por los colegas expositores anteriores, la salida de nuestro PLC Logo es salida de relé, máximo 10 amperios, pero no es recomendable que la carga pase directamente por el PLC. Lo óptimo e idóneo es que el PLC maneje cargas mínimas. Para ello, en este caso emplearemos contactores modulares AC7, que son para cargas resistivas. Entonces, de esta forma evitamos que la corriente que circula a través del PLC no dañe al PLC, y en este caso va a pasar por el contactor. Bien, ahora, estos dispositivos son muy empleados ya que nos ahorra espacio en el tablero y más fácil su reemplazo, y se pueden emplear para manejar una fase, 2 fases o 3 fases, a contrario de un convencional, que en su mayoría son trifásicos y ocupan mayor espacio y son más ruidosos en comparación a los contactores modulares AC7, que son más silenciosos. En nuestro tablero que diseñamos, lo realizamos con contactores Siemens tripolares con una bobina de alimentación a 110 voltios, netamente por simple caso de estudio, para que a la hora de enrutar más adelante los cables se pueda apreciar el mismo y diferenciar, pero en concepto es el mismo. Al momento de llevar nuestro tablero, ya el diseño de fabricación no es recomendable, ya que resultaría más costoso y demandaría o ocuparía más espacio. Como lo expresé ya anteriormente, es muy recomendable e idóneo implementar contactores modulares por todos sus beneficios. Bien, ahora les explicaré cómo realizar el cableado o enrutamiento de los cables y cómo vamos a armar nuestro tablero. Para ello nos vamos a dirigir al plano de AutoCAD y archivos JPG que tenemos del diseño de nuestro tablero. Bien, en efecto, aquí tenemos ya el tablero de control diseñado y enrutado previamente. Y aquí están presentes los componentes o suministros eléctricos que hemos utilizado para la elaboración del mismo. En este caso, nosotros empleamos un PLC marca Siemens Logo, ya como lo dijeron mis compañeras anteriormente, y su alimentación es 12 voltios DC, 12 o 24 voltios DC. Y tenemos módulos de ampliación de 4 entradas y 4 salidas. Bien, para nosotros poder alimentar nuestro PLC Logo, ya que es a 12 voltios, nosotros tenemos un transformador o un convertidor de energía de AC a DC, ya que su nombre mismo lo dice. Se alimenta con 110 voltios o 120 voltios o 220 voltios AC, y a la salida del mismo vamos a tener una salida de 12 voltios DC, corriente continua, y la cual nos va a permitir operar nuestro PLC. Bien, estas entradas de aquí son las diferentes entradas que ya se han prescrito por nuestros compañeros, en los cuales tenemos sensores de iluminación, fotoceldas, tenemos sensores de aplausos, tenemos sensores de movimiento, tenemos diferentes tipos de sensores que empleamos para el diseño de nuestro tablero y de nuestro esquema eléctrico en nuestro plano de casa para lo que es la iluminación automatizada. Para nosotros haber diseñado el tablero hemos empleado canaletas para enrutamiento de cables, que son canaletas tipo ranurada. Hemos empleado riel tipo DIN. Hemos empleado
contactores y empleados borneras de topes y borneras de entrada y salida, y el breaker AT9 de la marca Schneider de un polo 6 amperios. ¿Cómo está enrutado o cómo está la configuración de nuestro cable? El tablero de iluminación puede estar anexo al tablero de cargas generales de la residencia. Bien, en este caso, este tablero va a ser alimentado por dos fases neutro-tierra, ya que es un panel de iluminación. Ciertas luminarias, y la mayoría que nosotros estamos trabajando, son luminarias LED, no necesitan la conexión a tierra, pero por defecto y por diseño del mismo, el punto de tierra debe existir y se debe emplear en los tableros, ya que se debe aterrizar el panel o tablero de distribución. En este caso puede ser que sea un tablero de PVC o cualquier otro material que no sea conductivo. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestro logo en lo que son las salidas a relé? Recordemos que estamos usando el logo con salida a relay de máximos 10 amperios, y como se los expuso en la charla, no es idóneo y no es correcto de que la carga, ya sea resistiva o inductiva, pase por el relé del logo. Aquí se debe manejar la mínima corriente posible, y para ello empleamos los contactores. Como lo expliqué en la parte del video de la exposición, por defecto de diseño y por defecto de estudio, empleamos este tipo de contactor de la marca Siemens, que es tripolar, o sea, 3 fases, tiene un contacto normalmente abierto y su bobina de alimentación, que la bobina de alimentación se alimenta a 110 voltios. Como ven, estoy cogiendo una fase y tengo un neutro, que es el neutro referencial para todo el tablero, para todo el tablero de distribución. Este neutro va a ser el mismo punto de neutro que tengo acá a la salida. La alimentación, como ya lo dije al principio, es 2 fases neutro tierra. Las 3 primeras borneras va a ser de la fase 1, línea 1. Las siguientes 3 van a ser de la línea 2 y las siguientes 3 van a ser del neutro. ¿Cómo hago? Yo simplemente alimento aquí con un solo cable. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que se emplean para poder hacer que las borneras se conecten entre sí y se hagan una sola en común. Bien, para el efecto nosotros hemos separado en dos, o hemos dividido en dos los circuitos. ¿Y cómo? Si se pueden dar cuenta, la línea aquí siempre va a estar presente. Mientras que no se va a activar la bobina, no va a permitir el paso de energía, y por ende, si no va a permitir el paso de energía, no se van a encender las luminarias. ¿Y cómo hacemos para que se prendan las luminarias? Una de las líneas se va a alimentar directamente al logo, porque en este caso, ya una vez que tenemos nuestra configuración del logo, nuestra programación en el software, y ya hemos cargado la configuración, cuando los diferentes dispositivos de entrada activen los diferentes tipos de salida que ya hemos tenido configurado, va a permitir el paso de energía, y este paso de energía va a permitir que se me active un contactor, la bobina del contactor, porque aquí siempre va a estar presente el neutro. Nosotros no podemos hacer que pase el neutro por aquí, no sería lo correcto, lo ideal. Sí, en efecto, aquí vamos a permitir el paso de una de las fases, y va a activar la bobina. Lo que activa la bobina va a permitir el paso de la energía eléctrica y la derivación a las diferentes salidas de los circuitos. Por efecto, tenemos 17 circuitos, de los cuales 12 son automatizados y 5 son manuales, pero van dentro del panel del tablero control de luminaria, porque tenemos 2 positivos que desconectan totalmente la energía eléctrica del diagrama unifilar. Es un diagrama de un solo hilo y no un esquema de conexiones como en el tablero de luminarias que ya los presenté anteriormente. Y recordemos que algunos de los elementos que deben y pueden estar presentes son nombres de instalaciones eléctricas, las ubicaciones y las acometidas, transformadores y tableros. En efecto, tenemos nuestra acometida de media tensión, que es suministrada por la CNET, empresa pública. El cable que va a alimentar a nuestro tablero de medición va a ser 2 fases número 4 y un neutro número 4, y su enrutamiento va a ser por tubo PVC de diámetro de 100 milímetros y va a estar empotrado en hormigón. Y este es un fusil que normalmente la empresa eléctrica lo suministra cuando conecta la acometida de media tensión a sus acometidas principales. Continuando un poco más con el diagrama unifilar, ya podemos observar que tenemos nuestro tablero de medición, el cual el mismo ya debe estar aterrizado a tierra. En este caso, como es una residencia eléctrica y no tenemos tantas cargas inductivas y la mayoría son resistivas, hemos empleado una varilla Copperware de cobre puro, y para controlar toda la alimentación de nuestro hogar, de nuestra residencia, hemos utilizado un breaker de 2 polos 75 amperios. Y recordemos que la clase de medidor que la empresa eléctrica exige para la residencia es un medidor de 2 fases y clase 100. Este obviamente va a ser el contador digital de la carga que vamos a consumir respectivamente. Desde el tablero de medición va a enrutar el cable con 2 fases número 6, un neutro número 6 y un tubo número 6.
por una tubería de 110 milímetros. La misma debe ser empotrada. Y va a alimentar nuestro tablero de distribución principal, en el cual nuestro tablero de distribución principal tenemos un central de media de uso anterior, y obviamente es el mismo breaker que está aquí, el mismo que está acá, sino que lo voy a colocar aquí para poderlo explicar un poco mejor, porque en teoría ya simplemente con que este vaya acá es suficiente. En nuestro tablero de distribución principal vamos a manejar nuestros diferentes tipos de cargas. Para en este caso nuestro tablero de control de luminaria hemos empleado un breaker de 2 polos 20 amperios clase B, y su enrutamiento va a ser de 2 fases número 14 AWG y un neutro número 14 AWG, y para tierra un cable número 16 AWG, y va enrutado por una tubería de 1 pulgada, enrutada por escalera eléctrica dependiendo del diseño de las instalaciones de la casa. Y he puesto 2 backcaps porque estos 2 backcaps pueden ser circuitos para lo que es el sistema de aire acondicionado, y otro puede ser para un sistema de bombas en caso de que la casa tenga piscina o demás. Y hemos dejado para el caso de tomas, hemos dejado un breaker de 2 polos 50 amperios, igual forma puede ir enrutado por una tubería de 1 pulgada y va al tablero de distribución de los tomes. Aquí ya van a estar las derivaciones de los circuitos, así como acá lo he expandido, ya que este es el terreno en el cual nos estamos concentrando en nuestro proyecto. Y recordando que cada tablero, ya sea metálico o no metálico, debe ir aterrizado a tierra, y es el mismo punto de referencia a tierra que está a la entrada en el tablero de medición, pero nosotros podemos poner más varillas de tierra. Ahora, para el tablero de control de luminaria vamos a expresar simplemente las salidas de carga, y aquí los elementos que se emplean son los más básicos. Aquí yo no voy a poner el logo, no voy a poner los contactores, no voy a poner las borneas, no, simplemente estoy poniendo cada breaker que va a alimentar a los diferentes tipos de circuitos. En este caso un polo de 6 amperios hemos replicado para todos los circuitos, ya que las cargas no pasan de 2 amperios. Hemos empleado una fase número 16 AWG y un neutro número 16 AWG para los diferentes tipos de salida de los circuitos, como tenemos circuito de garaje, circuito de patio, escalera, cocina automática, cocina manual, el patio, la sala automática, la sala manual, los baños del comedor, los baños de planta alta, la recámara principal, el closet de la recámara principal, closet de recámara número 2, closet de recámara número 3, luces de recámara número 2 y 3, y el pasillo de recámara principal 2 y 3, y el balcón de cámara 2, y el 17, que es el balcón de la recámara principal. Y esta es la forma en la cual se debe expresar un diagrama unifilar. Mi nombre es Mauricio Macías y les quiero hablar sobre las HMI. Los sistemas de control industrial siguen avanzando, y en el mundo actual las tareas de los operarios pueden cambiar con frecuencia. Para gestionar esta complejidad se necesita flexibilidad y usabilidad en los controles. Esta es la ventaja de las HMI. HMI son las siglas de Human Machine Interface y se refieren a un panel que permite a un usuario comunicarse con una máquina, software o sistema. Técnicamente se puede referir a cualquier pantalla que se puede interactuar con un equipo, pero se utiliza normalmente para las de entornos industriales. Las HMI muestran datos en tiempo real y permiten al usuario controlar las máquinas con una interfaz gráfica de usuario. Como por ejemplo en un coche o una máquina compleja, el conductor puede controlar el motor, la dirección, las luces, pero no hace falta interactuar directamente con cada una de ellos para obtener información del funcionamiento. La velocidad se muestra en el velocímetro. Puede controlar el audio, las luces y el aire acondicionado con ruedas y botones o con la pantalla táctil. Puede controlar el motor utilizando el acelerador y para girar el volante. Y estos controles e instrumentos son como la HMI del coche. En un entorno industrial, una HMI puede tener distintas formas. Puede ser una pantalla independiente, un panel acoplado a otro equipo o a una tablet. Da igual su aspecto, su uso. Lo principal es permitir a los usuarios visibilizar los datos operativos y controlar las máquinas. Algunas de las ventajas de la HMI son la mayor visibilidad. Una HMI de alto rendimiento le ofrece una mayor visibilidad de sus operarios en todo momento, al que le permite ver el rendimiento de sus equipos e instalaciones desde un solo panel. Y la eficacia mejorada gracias al acceso en tiempo real de la HMI a los datos. Puede usarla para supervisar la producción y ajustarla a los requisitos cambiantes. La visualización de los datos combinados con las tecnologías de análisis de datos le permite identificar las áreas en las que puede mejorar la eficiencia de sus operarios. La HMI SCADA
se confunden a veces por sus similitudes y porque trabajan juntos. De hecho, un HMI forma a menudo parte de un sistema SCADA, y un sistema SCADA se utiliza para controlar sistemas grandes, como una planta entera. Es una combinación entre muchos sistemas como los PLC, sensores y unidades terminales remotas. Un sistema SCADA recopila y registra datos y puede controlar las operaciones automáticamente. Una HMI, por su parte, es una interfaz que se utiliza para interactuar con un sistema SCADA y otros sistemas y equipos. Ambos son elementos esenciales de un sistema de control industriales más grande. Mientras la SCADA recopila y almacena los datos, la HMI permite a los usuarios interactuar con los equipos y gestionarlos mediante un panel intuitivo. Ambos son necesarios. Sin el SCADA, un HMI no tendría información que mostrar ni podría controlar los equipos. Sin un HMI, los usuarios no podrían ver los datos del sistema SCADA recopilan y decirle cómo controlar los equipos. Por ejemplo, en nuestro plano de AutoCAD podemos encontrar los diferentes circuitos que están conectados, y para que sea fácil de entender cómo están conectados cada uno de los circuitos, tenemos nuestra interfaz HMI. En nuestro primer panel podemos identificar que en nuestro circuito 1 tenemos una fotocelda, en el circuito 2 y 3 un PIR sensor, en el circuito 5 un bin sensor y el circuito 6 un door sensor. También en nuestro siguiente panel tenemos que nuestro circuito 7 tiene sensores de aplauso, en nuestro circuito 11, 12 y circuito 13 tiene los door sensor, y los circuito 14 un PIR sensor. En nuestro siguiente panel tenemos nuestro circuito 16 y 17 tienen door sensor, y por último nuestro circuito 18 tiene un sensor de gas.